El ejército ruso continúa destruyendo la infraestructura portuaria en Ucrania. Esta vez le tocó nuevamente a Odessa. Veamos qué pasó, cómo fue el ataque y cuáles son las pérdidas para los ucranianos en el siguiente informe. Bombazo en Odessa. Buques OTAN en llamas. En la última madrugada, el puerto de Ilychevsk, en las inmediaciones de Odessa, fue escenario de uno de los ataques más devastadores de la guerra en Ucrania. La precisión de los misiles rusos Gerani destruyeron varios buques de carga cargados con armamento militar de la OTAN, desatando una serie de explosiones que sacudieron la bahía. Esto fue la respuesta de Rusia ante la intensificación de los suministros bélicos a Ucrania desde Europa del Este, especialmente desde Polonia y Rumanía. Es un jaque mate. Los detalles a continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte y la actualización de lo que está pasando actualmente en Odessa. Para ello vamos a hablar con nuestra compañera Nancy Vargas. Nancy, ¿cómo estás? Hola Mirelvi, saludos para ti, saludos para todos los usuarios que nos acompañan. Nuevamente este conflicto nos lleva a las cercanías de Odessa, ¿no? Se ha convertido en uno de los puntos estratégicos para ataque, no por nada, ya hemos hablado en otras ocasiones de la importancia estratégica de esta zona. Cómo esto lo ha convertido en un espacio vital para el suministro de mercancías. En este caso estamos hablando de implementos militares y entonces evidentemente lo hace un punto también en el marco de todo este conflicto, donde ya se han producido diversos ataques, pero además importantes bajas para la causa ucraniana. En este caso estamos hablando ya no solamente de implementos propios de las fuerzas ucranianas, sino material, valiosísimo material de la OTAN, que además es más valioso en el contexto actual porque recordemos todas las dificultades que está teniendo Zelensky para poder solicitar material y sobre todo si viene de los Estados Unidos también. Entonces, una importante baja en un momento crucial para el conflicto y para la estabilidad de Zelensky en el poder. Sí, es correcto. Fíjate que yo voy a colocar la fuente abierta de DeepSeek para ubicar a nuestros amigos de Prensa Alternativa en dónde está ubicado este puerto. Vamos a ubicarlo acá en el mapa. Si vemos acá, vemos la posición de los rusos, ¿no? Que está tanto por la retaguardia de Odessa y también están posicionados básicamente en el frente del puerto. Pero vamos a acercarnos a la ciudad, propiamente la ciudad donde se realizó este ataque, para entonces poder entender la ubicación y lo importante de este ataque. Comenzando por la ciudad, Nancy, porque Chornomorsk es una ciudad ucraniana perteneciente entonces al Oblast de Odessa, situada en el suroeste, es parte del raión de Odessa y del municipio de homónimo. La ciudad es el tercer puerto marítimo, está en la ciudad el tercer puerto marítimo del país por capacidad. Y entramos entonces directamente al puerto de Ilychevsk, que se encuentra las oficinas centrales y las plantas de fabricación de Antártida, la mayor empresa pesquera de Ucrania, que es propiedad del Estado. Este puerto marítimo es uno de los puertos más grandes de Europa. Es el mayor empleador, digamos, de esta zona. Si bien comenzó como un pueblo de constructores de remolques, el puerto luego se convirtió en un puerto rico y esto convirtió a su vez a la ciudad en una de las más ricas de Ucrania. Y la gente se mudaba a Odessa y se trasladaban al puerto para aprovechar los mayores ingresos por tener precisamente el puerto, uno de los puertos más grandes de Europa, Nancy.
Entonces no es poca cosa que los rusos hayan atacado este puerto, entendiendo su conexión con el Mar Negro, entendiendo que por allí, y no es la primera vez, Nancy, desde el 2023, hemos reportado acá en el canal en Prensa Alternativa ataques muy similares a los buques que llegan cargados con armamento occidental. Lo vimos en 2023, lo vimos en 2024, varias veces en 2024 y bueno, ahora en 2025 nuevamente un ataque a este puerto, Nancy. Sí, sí, es un puerto muy importante y por eso lo hace clave para los ataques, ¿no? Es un punto titilante prácticamente. Fue establecido desde 1973 y como tú bien lo has mencionado, se ha ido desarrollando a lo largo de los años. Durante los años se ha ido haciendo cantidad de ajustes y modernizaciones en el mismo que han permitido convertirlo en este punto importante en términos económicos. Tiene una infraestructura avanzada que incluye terminales, contenedores para carga en general, graneles, líquidos, productos del acero. Es un punto neurálgico para las rutas de transporte y mercancías hacia Europa, hacia el Cáucaso, Asia Central y Medio Oriente. O sea, es una interconexión, ¿no? Su ubicación estratégica le ha permitido grandes volúmenes de carga, convirtiéndolo en uno de los puertos más importantes de Ucrania, como ya tú mencionabas. Ha sido modernizado en diversas oportunidades, logrando tener unas capacidades que le permiten manejar mercancías y atraer inversión extranjera, lo cual ha sido un papel fundamental, y también le ha permitido asociarse a las navieras más importantes y más grandes, logrando entonces todo un sistema que le permite ir mejorándose con los años, pero además convirtiéndose en uno de los referentes, como tú bien mencionabas. Sí, es que además en la actualidad el puerto marítimo coopera con más de 150 puertos de 110 países en todo el mundo y transborda más de 20 millones de toneladas de carga a granel, como metales, cereales, fertilizantes, petróleos y contenedores. Estamos hablando de 20 millones de toneladas al año que pasan por este puerto. Además, las instalaciones portuarias constan de 28 atraques y una terminal de contenedores que están equipadas con, como tú bien lo dices, Nancy, modernas grúas, red ferroviaria, carreteras para camiones, que esto permite el transbordo eficiente de la carga a vagones de ferrocarriles, camiones, portacontenedores y, bueno, ese intercambio, ¿no? Ida y vuelta. Para el transporte marítimo. Además, este puerto tiene una particularidad porque la profundización del fondo marino que hay allí ha permitido la entrada de todos los nuevos portacontenedores con calados superiores a 14 metros y esloras superiores a 300 metros que transportan dentro de sí más de 6.500 contenedores marítimos a la vez. Es decir, es un puerto extremadamente importantísimo para los ucranianos y que Rusia, a través de su inteligencia, haya elegido el momento preciso para la llegada de estos buques con armas, con municiones enviados desde la OTAN de manera precisa. Bueno, con enjambre de drones los volvió nada, Nancy. Vamos a ver la segunda parte de nuestro reporte y seguimos comentando entonces acerca de esta noticia. Según los testimonios de los canales rusos y las fuentes de inteligencia del Kremlin, el ataque tuvo como fin desarticular las líneas de suministro a la maquinaria militar de Ucrania. No era casualidad que el puerto de Ilyichevsk, un importante punto de entrada para los cargamentos de la OTAN desde Rumanía y Polonia, fuera el blanco. En las últimas semanas, el flujo de material bélico había aumentado de manera exponencial, marcando un intensivo esfuerzo por parte de los aliados de Ucrania
para abastecer a las fuerzas de Zelensky con los medios necesarios para resistir la presión de las fuerzas rusas. Los rusos no dejaron lugar a dudas. Su poderío militar en el Mar Negro está lejos de ser una amenaza menor. El ataque en Ilyich forma parte de una serie de operaciones estratégicas que buscan cortar las vías de suministro de armamento. Un objetivo que los analistas militares habían señalado desde el inicio del conflicto como fundamental para debilitar a las fuerzas ucranianas y a la vez desmoralizar a la coalición de la OTAN. Durante meses, los puertos ucranianos habían sido los conductos esenciales para la llegada de equipos de alta tecnología, desde sistemas de defensa aérea avanzados hasta misiles, drones y armas pesadas. Todos estos cargamentos, cuidadosamente traídos desde el este de Europa, habían mantenido a la maquinaria de guerra ucraniana en funcionamiento. En este sentido, el ataque se produce en un momento crítico de la guerra. Las tensiones políticas entre Ucrania y sus aliados occidentales, sobre todo con los Estados Unidos, estaban alcanzando un punto álgido. Continuamos con este reporte, Nancy. Fíjate, para complementar un poco lo que tú nos decías en la parte anterior, incluso hay analistas que hablan de que se puede incluso manejar más de 25 millones de toneladas de carga anuales desde este puerto. Imagínate cómo ha ido evolucionando, que incluso se habla de más, ¿no? Y hay otro dato importante, y es que lo que tú nos mencionabas sobre el tema de los buques y cómo pueden los de gran calado estar en este puerto implica precisamente lo que nos trae aquí el día de hoy, la presencia de material militar. Ha sido adaptado de manera fundamental para que pueda recibir, para que sea el centro donde se reciben toda esta ayuda, un dato importante proveniente sobre todo en el caso de Rumania, que es una de las vías principales de este material, y que tenga la posibilidad, ha sido adaptado a lo largo de los años para poder recibir el material militar, que sabemos que no se refiere precisamente a capacidades pequeñas, sino que requiere más bien de grandes capacidades, y de esta manera ha sido adaptado el puerto. Pero así como ha sido adaptado y logró durante mucho tiempo llegar a un sitial de honor en términos comerciales, pues evidentemente en el contexto actual todas estas ventajas y esta competitividad se han visto amenazadas, y sobre todo en comparación con otros puertos, incluso dentro del mismo Mar Negro y el Mar de Azov, por la razón propia del mismo conflicto, ¿no? Recordemos que incluso a inicios del conflicto, Ucrania tomó la decisión de cerrar muchos de sus puertos, y esto afectó a este puerto de manera directa, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es un puerto que ha venido como en incremento luego del inicio del conflicto, pues se ve afectado también y directamente las capacidades económicas de Ucrania. Sí, es correcto. Además, la pérdida que esto le genera a los países de la OTAN, que son los que principalmente han perdido el material bélico que han enviado, porque inmediatamente los rusos lo han destruido. Fíjense que vamos a usar una fuente abierta prorrusa, estoy hablando de Military Map, y ellos acá confirman 3 ataques simultáneos en el puerto. Y además, el Ministerio de Defensa ruso y varios canales de Telegram informan y confirman también estos ataques simultáneos, porque estamos hablando de enjambre de drones. Dieron con el objetivo de ataque fulminante, se utilizaron geranios para atacar infraestructura energética, concretamente subestaciones que están allí en el puerto, y además los datos de seguimiento luego de este ataque registraron llegadas de vehículos aéreos simultáneos no tripulados a los muelles situados en la misma entrada de la bahía de este puerto. Incluso 3 unidades antiaéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron derribar los enjambres de drones. Sin embargo,
fallaron. Lo único que pudieron eliminar fueron 3 drones rusos. De resto, todos los demás que venían en ese enjambre alcanzaron su objetivo. Y en esta última semana han aumentado constantemente y considerablemente la intensidad con la escalada de llegadas de buques de carga en los puertos ucranianos desde el Mar Negro. Por lo tanto, de por sí ya los analistas militares están diciendo, hey, esto no es un ataque desproporcionado por parte de los rusos, que les encanta estar bombardeando los puertos de Ucrania. Está plenamente justificado este ataque porque desde la semana pasada los rusos estaban viendo que llegaban buques con cargamento bélico, con cargamento militar, armas, municiones, y entre ellos puede venir armas de mediano alcance, de largo alcance, y por supuesto los analistas militares expertos en la materia dicen, bueno, este ataque está completamente justificado. Es decir, la OTAN insiste, aun cuando ya se están planteando negociaciones con Estados Unidos entre Trump y Putin, la OTAN persiste, insiste en continuar la guerra. Por lo cual, bueno, los analistas dicen esto está completamente justificado. Además, también se llevaron ataques selectivos, Nancy, en el territorio de la base de reparación y restauración en una empresa estatal ubicada también en este puerto que cumplía las funciones de mantenimiento de los sistemas de navegación. Y esto es, miren, un duro golpe, porque atacaron esta empresa que cumplía las funciones de mantenimiento de los sistemas de navegación de las fuerzas navales de Ucrania, reparación de equipo técnico, coordinación marítima, etcétera, por lo cual han causado, además de esta gran pérdida para los países de la OTAN que enviaron este armamento, además de los daños a los propios buques, los daños al propio puerto, además también afectaron la naval ucraniana, porque cestar un golpe en una empresa tan importante como esta, que presta, o bueno, o prestaba, porque con este ataque va a tener Zelensky que ver ahora cómo hace para poder recuperar lo más rápido posible esta empresa o parte de la infraestructura que se dañó con el ataque. Mantenimiento de los sistemas de navegación de las fuerzas navales de Ucrania, nada más y nada menos, Nancy. Sí, es que de ninguna manera se puede hablar de que estos ataques han sido por azar o a placer. No, todo tiene que ver con una estrategia que nosotros hemos venido explicando desde hace ya varios tiempos en este espacio y que tiene que ver con lo que realmente representan estos espacios. Por ejemplo, hablamos de la importancia en términos comerciales y económicos del puerto, pero también es un punto importante, y es lo que nos trae aquí en este caso, ha sido un punto importante para el tránsito de suministros militares, no de ahora. Ha venido preparándose un poco, nos confirma aquello de que se vinieron preparando, hicieron el tiempo para que Ucrania y toda esta zona pudiera prepararse para una contienda de este tipo, y este puerto forma parte de eso. Ha venido a lo largo de los años evolucionando y preparándose para hacer el tránsito de suministros militares de gran importancia, desde y hacia diversas partes de Europa. La proximidad con el estrecho de Kerch y las costas del Mar Negro le permite el acceso directo a puertos importantes como Turquía, Rumania, muy importante, Bulgaria, y lo hace crucial para la logística militar. La infraestructura avanzada, ya decíamos, ha podido adaptarse para manejar estos equipos militares que requieren no precisamente de cualquier infraestructura. Incluye la posibilidad de que se puedan trasladar vehículos blindados, municiones, contenedores de equipo militar y materiales pesados. Además, la infraestructura ferroviaria que conecta con este puerto
conecta a este puerto con el resto de Ucrania. Entonces le permite llevar a cabo el transporte de todo este material que es fundamental hacia el interior del país, lo cual evidentemente en un contexto como este es fundamental, pero además poder hacerlo rápidamente, que es lo que te permite el sistema ferroviario, pues es fundamental. Entonces no estamos hablando de un ataque cualquiera, no estamos hablando de un ataque por azar, sino que estos son los detalles que se ven a la hora de armar la estrategia vinculando a estos espacios. El puerto además ha invertido muchísimo en modernización de las terminales en términos comerciales, pero también para gestionar este tipo de materiales. La capacidad para manejar los contenedores permite al puerto que reciba, pero además que despache rápidamente todos estos equipos y suministros militares que vienen de diversos tamaños y de diversas partes. Entonces, insistimos, no se trata de un ataque al azar, sino que responde precisamente a estas características que ya son conocidas y que además, con la información actual que tú bien nos comentabas, Mirelvis, que ha venido recibiendo la inteligencia rusa, pues el blanco estaba cantado. Así es. Algunos dicen, bueno, pero ¿qué tanto daño pudo haber causado Rusia con el enjambre de drones? Bueno, tenemos material audiovisual del ataque que vamos a colocar a continuación. Y este material audiovisual, bueno, nos da un poco de luces lo grave del ataque. Sí hizo mucho daño a Rusia. Además, Nancy, hay aquí presiones políticas sobre el gobierno de Zelensky porque estos ataques sin duda revelan o ponen sobre la mesa las vulnerabilidades de Ucrania, que sigue enfrentándose ante la superioridad militar rusa, y es un poco lo que viene diciendo Donald Trump, lo que podría generar, por supuesto, también críticas internas hacia el gobierno de Zelensky por su incapacidad para proteger infraestructura crítica, porque estamos hablando que con este ataque se dañó empresas que prestaban funciones para la fuerza naval ucraniana. Se dañó electricidad, se dañó el propio puerto en sí, destruyeron el armamento de la OTAN. Además, instalaciones de primer nivel que contaba este puerto. Entonces, las pérdidas son millonarias. Aquí no estamos hablando de $1 millón, $2 millones, no. Aquí la cifra es muy alta, extremadamente alta. Y esto hace, por supuesto, que se genere una presión bastante sólida sobre el gobierno de Zelensky. Además, las propias tensiones entre Ucrania y los Estados Unidos. Y bueno, ahora Donald Trump tiene más que decir, porque ¿cómo Zelensky le puede prometer o decirle a Zelensky, a Trump cualquier cosa? Si destrucción de suministros militares de la OTAN en su cara. No hay nada con que se pueda defender el señor Zelensky. Y esto sigue reforzando la narrativa rusa, porque Rusia utiliza estos ataques para demostrar que a pesar de toda la ayuda occidental, de todo el envío de armamento, Ucrania no tiene la capacidad para resistir indefinidamente esta guerra. Por lo que esto va a influir sí o sí en las negociaciones con Donald Trump. Y por supuesto, fortalece la posición de Rusia y del presidente ruso con respecto a los resultados de la guerra. Porque esto no se puede esconder. ¿Cómo ahora Polonia va a justificar entonces ante la OTAN y ante el propio Donald Trump que sigue perdiendo armamento cada vez que lo envía a Ucrania, Nancy? Sí, así es, lo ponen en muy malas condiciones y bueno, es algo que ya estamos viendo, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, en noticias como el día de hoy, que ya Trump da por cerrado el acuerdo con Ucrania,
acuerdo que, recordemos, es prácticamente entregarle los recursos naturales de Ucrania, los recursos minerales, perdón, de Ucrania a los Estados Unidos. Y ya Trump ha informado que el acuerdo está prácticamente cerrado. De hecho, Trump informó que se espera que en los próximos días esté Zelensky en Washington para firmar este acuerdo que prácticamente pone, como lo decimos, en las manos de los Estados Unidos los recursos minerales de Ucrania. Y no Cosas solo los como esta recursos, generan eso. sí, y no solo los recursos, también las decisiones, porque no solamente le está pidiendo los recursos en sí, sino la gobernanza sobre. Entonces, todo lo que tenga que ver con la exploración, explotación, todo lo que tenga que ver con estas tierras raras, Estados Unidos va a ser quien mande realmente. Entonces, Ucrania básicamente dejaría de ser un Estado propiamente dicho, porque estaría en las manos completas de los Estados Unidos y en las decisiones del presidente de turno de los Estados Unidos. El gobierno debe tener soberanía. En este caso, Ucrania, al firmar Zelensky este acuerdo, perdería absolutamente todo. Perdería absolutamente todo. Y no solo va a perder la autonomía, la autoridad, la soberanía sobre las tierras raras y de sus minerales, sino que también va a perder territorio. Porque no creas tú, Nancy, que los rusos no van a tomar territorio de los tantos que ha liberado. Entonces, hay que ver cómo van a terminar estas negociaciones. Lo que sí podemos decir, amigos de Prensa Alternativa, que esto pique y se extiende. La OTAN lamentablemente sigue jugando a dos bandas, porque por un lado, el propio secretario general de la OTAN, tú no los contabas, Nancy, estaba muy moviéndole la cola a Donald Trump y diciendo que sí, que estaba de acuerdo con las negociaciones. Bueno, diciendo cuánta cosa para halagar a Donald Trump, y por el otro lado estamos viendo que países miembros de la OTAN están mandando buques al puerto de Odessa para entregarle a Zelensky más armamento. Entonces no coincide, hay un doble discurso allí por parte de la OTAN. Preguntará a Donald Trump por qué la OTAN sigue enviando desproporcionadamente buques llenos de armamento, que recursos que necesitaría la OTAN para otros momentos. Porque recordemos que los países de la OTAN, la propia OTAN, tiene una escasez gigantesca de municiones, de armamento. Entonces, bueno, habría que ver, Nancy, si Donald Trump termina de regañar al secretario general de la OTAN por estas acciones que van en contra de lo que le dice a Donald Trump y de lo que le encanta lavar entonces el secretario general de la OTAN a Donald Trump. Y bueno, las acciones dicen otra cosa. Y así como el señor Macron fue regañado, como el canciller alemán fue regañado por la Casa Blanca, probablemente también el secretario de la OTAN salga regañado por Donald Trump, y estas acciones que solo, insisto yo, siguen apoyando la postura de Rusia y sigue fortaleciendo lo que Rusia dice desde el día 1 que inició esta guerra. Ucrania no puede luchar con un país con una superioridad militar 100-1. Nancy, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mireles, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Bueno, los invitamos como siempre a que comenten, nos den sus opiniones al respecto del tema en la cajita de los comentarios debajo del video. Recuerden compartir y nos vemos en una próxima oportunidad. Amigos de Prensa Alternativa, ¿cuáles son las acciones de Donald Trump contra la OTAN? ¿Regañarán al secretario general de la OTAN? Los leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.